Es el domingo de la misericordia. Y misericordia es una palabra compuesta. Misere, de miseria, cordia, de cordis, corazón. Misericordia significa el amor que sabe amar, que lo sabe dar todo, que se entrega completamente sin importar las miserias del otro. Eso significa misericordia. Y del corazón misericordioso de Jesús brotan unos rayos que nos abrigan, nos cobijan y nos acogen a todos. Por eso en la palabra del Señor dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre buenos y pecadores. El Evangelio de este domingo nos cuenta la incredulidad, la falta de fe de Tomás, puesto que el día que Jesús se presentó en medio de ellos, él no estaba. Hablemos de la fe en Dios. Y lo primero, hermanos, fe en Dios no es creer que todo lo que deseo tiene que cumplirse. No siempre está vinculada con nuestros deseos, porque muchas veces nuestros deseos no están en el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan misterioso que a veces no nos gusta aceptar y que otras veces no entendemos. Por eso, lo primero, fe en Dios no es creer que lo que yo deseo y pido siempre tiene que pasar. Muchas veces, cuando distorsionamos la fe, y muchos hermanos nuestros creen que fe es desear ardientemente algo, pidiéndoselo incansablemente a Dios, y que en consecuencia tiene que ocurrir, corremos un gran riesgo que puede que no ocurra. Y si no ocurre, en nombre de esa supuesta fe, podemos caer en una crisis tremenda y en una crisis de fe. Recuerdo cuando secuestraron a Guillermo y a Gilberto, a Guillermo Cano y a Gilberto Echeverry, una de mis alumnas se estaba preparando para la primera comunión. Y la niña la veía ordinariamente en la capilla orando y le preguntaba: Camila, ¿qué estás orando? Y me decía: estoy orando, pidiéndole con mucha fe a Dios Padre para que suelten a mi abuelo y pueda estar conmigo el día de mi primera comunión. Yo le decía: ¿por qué no cambiamos un poco, Cami, el formato de tu plegaria? Vamos a pedir más bien que el Señor nos dé la paz y la fortaleza para aceptar lo que pase. Y además vamos a orar para que si esas personas se dejan tocar el corazón por Dios, suceda lo que estamos pidiendo. Y ella seguía orando y pidiendo. Pues todos conocemos el desenlace de esta historia. Y Camila entró en una crisis de fe cuando se dio cuenta que habían asesinado a Guillermo y a Gilberto. Incluso me decía que no quería hacer su primera comunión, que ella no quería saber nada de Dios, que ella le había pedido a Dios con mucha fe y que Dios no le había hecho caso.
Y vuelvo sobre lo mismo, hermanos. Fe no es creer que lo que estoy deseando se tenga que cumplir. Y puede que alguno de ustedes diga: Pedro, a mí me ha pasado. Yo pedí muchísimo por algo y sentí que lo pedía con fe y no pasó. Y mi respuesta es la siguiente: si no pasó, ese no es tu problema. Si no pasó, es asunto de Dios. Y si no pasó, Dios sabrá por qué. El problema tuyo era pedir con fe. El asunto de Dios es dejarlo ser Dios y dejarlo actuar en libertad. Y ojalá, hermanos, que nuestra fe no haga crisis cuando suceda algo similar. Fe no es creer que lo que estoy pidiendo y deseando se tenga que cumplir. Segundo, purificar la fe. Hermanos, llevamos 21 siglos. 21 siglos. Y eso significa que nuestra fe ya debe estar purificada. ¿Y qué es purificar la fe? Es enfocar la fe. Porque nosotros no creemos en objetos, en cosas. Nosotros creemos en una persona. Y dejé el leccionario abierto porque esta carta de San Juan nos da la razón. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan y dice, hermanos, que vencemos al mundo si ponemos la fe en Jesús y el Señor. Conseguimos la victoria sobre el mundo si nuestra fe está puesta en Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe está puesta ahí. A veces, después de la Eucaristía, muchas personas me refieren una camándula, una medallita, una estampita, o un bote de 5 litros de agua. Yo pienso, ¿será que en esa casa trapean con agua bendita? No podemos poner la fe en el agua bendita. En estos días una señora me decía, padre, bendígame mi camándula. Y como es una señora que viene tanto a la celebración, yo ya le conozco la camándula. Y le dije, yo esa camándula ya la bendije. Me dijo, no, padre, pero hágamele una recarguita. No. Usted está preguntando, Pedro, ¿por qué entonces lo haces? Les voy a confesar por qué lo hago. Por deferencia a cada uno. Porque no estaría bien que yo al final le dijera, no, ¿qué es eso, esa bobada? No está bien. Por deferencia. Pero sí los invito a todos a que vamos centrando la fe en aquel que ha vencido al mundo, y los que creemos en Él somos también más que vencedores. Alguien diga amén. Amén. Tercero, cierto, hermanos, que hay cosas en la vida que uno no entiende, ¿verdad? Hay cosas que uno no entiende. Y la fe es traductora. Traduce. Cuando usted no entienda algo, use la fe como traductora. Cuando uno va a una conferencia y la conferencia es en alemán y no sabemos alemán, nos prestan unos audífonos y a través de esos audífonos escuchamos a alguien que está haciendo la traducción del conferenciante que habla en alemán para que uno la entienda en español. Esa es la fe. Hay cosas que no entendemos. Esta semana una joven me decía, padre, pero si yo he sido tan sana, tan aliviada,
si he hecho ejercicio, si mi vida ha sido tan ordenada, ¿por qué ahora aparezco con una lesión que me compromete la salud? ¿No lo entiendes? Usa la fe. Ella es capaz de traducir lo que tú no entiendes. Y cuando nosotros vemos la vida desde Dios y leemos lo que nos está pasando desde la fe, somos capaces de entender lo que la vida nos está diciendo. Pero cuando uno no se pone los audífonos de la fe, qué difícil es entender muchas cosas. Hay cosas que uno no entiende, porque un niño de 6 años, después de haber sido tan anhelado, convulsiona y muere y deja a esos padres partidos de dolor. Y como eso, muchas otras cosas que no entendemos. Y ahí es cuando entra a trabajar la fe como intérprete que nos permite ver que detrás de todo Dios siempre tiene un propósito. Diga después de mí: fe es considerar que detrás de todo lo que me sucede está Dios colocando un propósito. Cuarto, creer como creyó Jesús. ¿Cómo creyó quién? Jesús. Hay una discusión entre los teólogos. Unos dicen que Jesús no tenía fe, pues porque era Dios, y otros dicen Jesús sí era un hombre de fe. Yo me quedo con Jesús, un hombre de fe. Y creyó que nada se le salía a Dios de sus benditas. Y tal vez alguno pregunte, ¿de dónde concluyes eso, Pedro? Lo concluyo de la última palabra de Jesús, la última. Cuando Jesús al final dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi... Y ahí lo concluyo. Creer como creyó Jesús es creer que pase lo que pase, que aunque no queden lentejas en la alacena, que aunque estén cuidados intensivos, a Dios nada se le ha salido de sus manos. Eso es fe. Y la fe de Jesús es una fe para imitar permanentemente. Que estoy en cuidados intensivos y creo que que Dios en su Hijo Jesús es mi sanador. Y no hay una lenteja en mi alacena y creo que Dios en Jesús es mi proveedor, porque a Dios nada se le ha salido. Quinto, Jesús le hace un reclamo a Tomás. Y le dice: Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Tal vez los hombres de hoy todo lo tengamos que verificar, todo lo tengamos que constatar, todo lo tengamos que medir, todo nos lo tengan que comprobar. Tal vez un joven nos diga que le demostremos la presencia de Jesús en el pan eucarístico. No tenemos cómo, porque es un acto de fe. Es pobreza del ser humano pretender que todo se lo demuestren, que todo se lo comprueben, porque no solo existe la inteligencia cognitiva, también existe la inteligencia espiritual, y en la inteligencia espiritual desarrollamos la habilidad de creer, y los que creemos en Dios somos más felices, porque tenemos a quien referirle todo lo que nos pasa. ¿Qué tal uno no tener a quien referirle lo que le está sucediendo, bueno, regular o malo? Usted y yo tenemos a quien contarle nuestras tristezas. Usted y yo tenemos a quien contarle nuestras alegrías. Usted y yo tenemos a quien ofrecerle nuestros logros. Usted y yo tenemos a quien pedirle ayuda en los momentos más difíciles de la vida, porque hemos decidido creer en Jesús. Sexto, cuidado. Ay, Padre, yo le tengo una fe a usted. No vuelva a decir eso. Usted no le tiene fe a otro mortal, igual o peor que usted. Su fe está puesta en el Señor. Que nosotros somos
instrumentos, vale, somos instrumentos. Pero cuando recibas una bendición, una imposición de manos, un regalo del Señor, nunca creas que fue el instrumento. No es el instrumento. ¿Es quién? Es el Señor. No vuelvan a decir, uy, yo le tengo tanta fe a ese padrecito. No, nosotros solo le tenemos fe a Dios. Él es el único que merece nuestra adhesión, nuestra fe y nuestra confianza. ¿Verdad? Alguien diga. Y ahora, hermanos, termino 7. Fe en Dios como papá. Fe en Dios como papá. A veces nosotros nos angustiamos excesivamente por lo que ha de pasar a la semana siguiente o al mes siguiente. Nos angustiamos mucho. Somos los que más rezamos y somos los que más nos angustiamos. Y fe es aprender a confiar que el Señor está trabajando para nosotros. ¿Qué hace un papá? ¿Qué hace una mamá? Partirse el lomo por sus hijos. Y si Dios es tu padre, ¿qué hace? Partirse el lomo por ti. Y seguramente tú ya has sido testigo de eso. Yo en estos días no sé si recuerdan que les contaba lo de la caja de herramientas. Sí, les contaba lo de la caja de herramientas. Y tengo más para contarles. Y siento, hermanos, que como el Señor va poniendo las cosas a su manera y en su... momento, pero tienes que creer que Él es tu Padre. Si no crees que Él es tu Padre, ni siquiera lo notarás. Y el día que suceda, pensarás que es una casualidad o una coincidencia. Se necesita creer para notarlo, porque el que cree se vuelve supremamente sensible y reconoce cómo Dios se va convirtiendo en el gran proveedor de la vida. Si no crees, no lo notas. Y si llega a pasar, crees que... The petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle breeze as it softly flows. It knows the roads they'll travel, the paths left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, the wind tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams through the ancient trees and the valleys know. It sings a lullaby beneath the starlit sky, bringing dreams to life as the night goes by. Es una coincidencia. Todo lo que a nosotros nos sucede, a nosotros los hombres de fe, no es coincidencial. Todo lo que a nosotros nos sucede es por la gracia y la misericordia de Él. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.